Camilo nos hizo leer el Salmo 32 y yo quisiera tomar solo dos versículos de ese Salmo para, para iniciar. El contexto, por supuesto, del Salmo es la dicha del perdón y es este precioso Salmo que usa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice bienaventurado o dichoso o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero en el verso 8 fíjense cómo nos dice el mismo Salmo, luego de aparece normalmente en la Biblia, aparece un Selah, que es como un interludio, como un momento para tener un silencio. La lectura del Salmo debiera haber sido eh, desde el 1, del verso 1 al verso 7, y luego hacer una pequeña pausa. Es como cuando uno está tratando de entender algo y hacer un pequeño silencio, un pequeño alto. Y luego el verso 8 obviamente que aquí ya no está hablando David, sino que es el Señor quien por boca de David está hablando. Te haré entender, en otras versiones dice el Señor. Por si acaso, si alguien está leyendo otra versión que no es la Reina Valera, la que más usamos nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso, hermanos, que después de la dicha del perdón, de la alegría del perdón, como dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué alegría, qué precioso tiempo en que hemos recordado cómo el Señor perdonó no uno ni algunos, sino todos nuestros pecados. Y que, y que luego de aquello, el mismo Señor nos pueda decir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero miren el verso 9, qué interesante como en el mismo línea de pensamiento del Salmo, nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo. No, hermano, no seamos ni como el caballo ni como el mulo. ¿Qué caracterizan a ambos? Sin entendimiento. Y fíjense que de esta frase yo quisiera vincularla con una carta del Nuevo Testamento, que es la carta de Santiago, que no siempre es una carta que la compartimos mucho, eh, y puede ser por, porque está hacia el final del Nuevo Testamento, también puede ser porque no siempre el contenido de esta carta nos trae revelación o comprensión espiritual como otras cartas que están en el Nuevo Testamento, a las cuales somos más asiduos a leer y en las cuales obviamente, inclusive el mismo Pedro dice que hay cartas de Pablo en las que hay una sabiduría enorme. Y Santiago tal vez es tan práctico, es tan directo, es tan en algún sentido imperativo en el lenguaje, que probablemente no la leemos o no compartimos mucho de ella. Recuerden entonces el Salmo. Te voy a enseñar el camino por el que debes andar. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Y fíjense que luego de la presentación inicial en Santiago capítulo 1, verso 2, y es muy interesante como Santiago es tan directo y no por eso eh, falto de cariño, de amor, de ternura. Miren cómo dice el verso 2, hermanos míos. Entonces, lo que sigue es a quienes son sus hermanos o aquellos a quienes el Señor le ha puesto como sus hermanos. Y miren la declaración inmediata que tiene, ¿eh? Hermanos míos, tened
por sumo gozo. Y uno dice, qué manera de empezar una carta. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ya esta primera frase, este imperativo inicial, tened por sumo gozo, o estén con gozo. En la versión, a veces nos ayuda a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, en vez de pruebas, está traducido como problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y ya esta sola declaración trae una especie de contradicción, porque normalmente cuando uno está con algunos, cuando está en un tiempo de prueba, en un tiempo, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, de problemas, o como lo dice en otra versión, la, la Biblia de Jerusalén, consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas. Entonces, lo primero que uno, o yo por lo menos, le preguntaría al escritor de la carta, el apóstol Santiago, así identificado, o Santiago, el hermano del Señor, probablemente quien escribió esto y tenía un servicio como columna en Jerusalén, lo primero que le preguntaría es, ¿cómo es posible entender esta primera declaración que cuando estemos en prueba, simultáneamente, o en problemas, en dificultades, o en diversas clases de pruebas, simultáneamente podamos tener sumo gozo? Y fíjense que es como si no lo aclarara, es como si finalmente nos dijera, tengan gozo, y ni siquiera eso, sino que tengan sumo gozo. Y la explicación, creo yo, la empieza a desarrollar desde el verso 3, cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué nos debiera alegrar la prueba? Y uno concluye un poquito del verso 3, no es la prueba, sino es aquello que produce la prueba. ¿Qué es lo que nos debiera dar gozo? ¿La prueba? No, por supuesto, porque seríamos una especie de, como de masoquista, ¿no es cierto? Nos gusta sufrir. Y no es así. No nos alegra la prueba, pero lo que produce la prueba es aquello que nos tiene expectante con gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En, en otra versión, la expresión paciencia dice constancia. La prueba produce algo en nosotros y aquello que produce nos trae sumo gozo. Verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, miren cómo Santiago va estableciendo esta relación entre los términos con los cuales nos está hablando. Sumo gozo, pruebas, paciencia, obra perfecta. Perfectos y cabales. Y por supuesto, uno está dispuesto a que si vamos a llegar a un estado de perfección o de madurez o de una obra más acabada, por supuesto que uno se alegra y uno sabe que aquello va a implicar algunas situaciones complejas. Pero el sumo gozo no está en la prueba en sí o en las diversas pruebas en las que a veces estamos inmersos, sino que el sumo gozo está en que en medio o producto o resultado de aquello va a haber una obra perfecta, una obra acabada, como lo dice
la Reina Valera, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Se imaginan, hermanos, que en algún momento nosotros podamos decir, no nos falta nada? ¿No trae gozo esa expresión? Cuando Pablo está hablándole a los colosenses y está cuidando que los colosenses pongan atención a la filosofía engañosa, como lo habla en Colosenses 2, él dice que a Dios le agradó habitar en Cristo en toda su plenitud. Y luego concluye diciéndonos un poquito más abajo en Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, claro, uno dice, qué alegría, qué gozo podemos tener entendiendo que aquello que podamos estar viviendo va a permitir que alcancemos la plenitud a la cual fuimos llamados, va a permitir que avancemos hacia el eterno propósito de Dios, hacia la madurez. Bendito sea el Señor, porque cada vez que avanzamos hacia la madurez, cada vez que avanzamos hacia Cristo, hay un gozo en aquello que no se compara con nada de este mundo. Y ahora quiero relacionar un poquito con el salmo que leímos al principio. Miren el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿por qué coloca Santiago esta expresión luego de hablarnos de las pruebas? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, así como tenemos gozo o sumo gozo en las pruebas, también podemos pedir sabiduría y se nos concederá sabiduría. ¿Y cuál es la relación? ¿Por qué coloca este versículo que parece, y un poco cuando uno lee un poquito más Santiago, se da cuenta que de pronto hay versículos que parece que no tienen nada que ver con lo anterior? Pero si uno mira un poquito más, obviamente que si uno está enfrentando estas diversas pruebas, o como lo dicen en otras versiones, estos problemas, y cómo vamos a tener sumo gozo a pesar de entender que la obra es cabal, bueno, o que la obra termina siendo perfecta, bueno, pidamos sabiduría. Es lo que dice el Salmo. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo 32? Son los versículos que, no, que leímos al principio y de los cuales yo quise solamente resaltar dos. Salmo 32, 9 particularmente. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces, si alguno de nosotros está teniendo falta de sabiduría para, para poder entender, comprender, para poder tener claridad de lo que está viviendo, bueno, la respuesta de Santiago es, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago era hermano del Señor. Es lo más probable que él haya escrito esta carta. Y él, en la época en que Jesús manifestó su gloria en los años de su ministerio terrenal, él no creyó en su hermano. Pero ahora sí sabe quién es su hermano. Es el Señor. Y él es siervo del Señor Jesucristo. Y sabe que cuando pedimos a Dios, aquello que pedimos nos es concedido por causa de la posición de gloria en que está Cristo Jesús, del cual Él es siervo. Pero pida con fe. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les dice, ¿quién de vosotros
cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Y quién de vosotros cuando su hijo le pide pescado le da una serpiente? Y luego el Señor dice algo fuerte para todos nosotros que somos padres. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu sin medida? O sea, queridos, amados hermanos, desconozco aquello que podamos estar viviendo. Desconozco aquello que podamos estar en las dificultades en las que podamos estar inmersos. Pero sí, queridos y amados hermanos, sí podemos pedir sabiduría a Dios. Y cuando pedimos sabiduría a Dios, danos, danos claridad, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor. ¿Sabes lo que ocurre? Que Dios da abundantemente y sin reproche y le será dada. Yo sé que estamos en nuestras casas y estamos todos silenciados, pero digamos amén. Y si nos falta sabiduría, pidámosla. Y Dios, el Padre que es bueno, nos dará sabiduría. No sé si alguno de nosotros, más de alguna vez en nuestro caminar cristiano, dijimos, no entiendo. Y qué bueno decirlo. ¿Saben por qué? Porque reconocemos nuestra necesidad de la sabiduría que viene de Dios. Nuestra necesidad de que Él nos enseñe el camino. Nuestra necesidad de que Él vaya delante de nosotros y Él alumbre nuestro entendimiento. Nuestra necesidad de que Él, como dice el precioso Salmo, Él nos guíe. Tu vara y tu callado nos infundan aliento. Bendito sea el Señor. Y entonces hay sabiduría. Si alguno no tiene o nos falta, hay sabiduría provista. ¿Y a quién la tenemos que pedir? A Dios. ¿Nos escuchará Dios? Por supuesto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjense que esta carta de Santiago está escrita en más o menos en el mismo tiempo que las cartas que escribió Pedro. Y si uno lee primera de Pedro, 1:6 también nos plantea una reflexión, una comprensión acerca de, de las pruebas. Miren, leo un poquito adelante, el 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué alegría saber que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia que no la vamos a perder porque está reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces el verso 6 dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y qué tierno el apóstol, ¿no? Por un poco de tiempo, si es necesario, y, y a mí me parece que a veces es tan necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe mucho más preciosa que el oro. Y saben, amados,
Amadas, que no podemos confesar que Jesús es el Señor sin que Dios haya intervenido y alumbrado nuestro corazón. Cuando declaramos nuestra fe, hay una intervención divina que un día nos posibilitó esta preciosa fe que esta mañana hemos podido declarar. Y esta preciosa fe, al ser probada, lo único que ocurre es que tiene más gloria. Cuando uno coloca metales a altas temperaturas, lo único que hacen esas altas temperaturas es limpiar esos metales de impurezas. Y la plata se vuelve más reluciente. El oro se vuelve más reluciente. Y el Señor permite que a través de estas circunstancias, la fe que hizo habitar en nosotros se purifique y sea hallada, como lo dice Pedro, en gloria y alabanza cuando Cristo sea manifestado. En esta misma época se escribe Romanos. Y miren en Romanos capítulo 5, cuando está hablando de los resultados de la justificación por fe, ser declarados justos a causa del sacrificio de nuestro Señor. Si me acompañan un poquito para que miremos juntos Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe o siendo declarados justos a causa de creer en la obra de Dios en Cristo en favor de todos nosotros, tenemos paz para con Dios. Así que eso es lo primero. Lo primero es que a causa de la preciosa obra de Cristo, nosotros estamos en paz con Dios porque no hay nada que sea un elemento extraño en nuestra relación con Dios. Estamos en paz porque todo ya está aclarado. A veces, y esto puede ser muy práctico para nosotros, a veces hay situaciones en que nos falta un poquitito de claridad respecto de lo vivido y eso nos distancia de los hermanos. Que me dijo, me escribió o dijo tal cosa o escribió tal otra y yo lo interpreto de una manera y genera una pequeñísima tensión. Pero saben, queridos, con la obra de Cristo en la cruz quedó todo aclarado. Dios nos declaró justos. Y por eso a mí me parece adecuado el título que dice en la Biblia, resultados de la justificación. Y por eso como primer resultado de la justificación, fíjense con quién tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor, que con su sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, nos permite estar con todo aclarado, aunque no por obra nuestra, sino por gracia suya, y podemos tener entonces paz para con Dios. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que miren qué preciosos estos términos. Paz, gracia, esperanza. Tenemos paz para con Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia y tenemos esperanza de la gloria de Dios. Pero fíjense que también Pablo nos va a decir
como resultado de la justificación en el verso 3, y no solo esto, o sea, no solo la paz a causa de aquello que Cristo hizo, no solo la libertad para esta gracia en la que estamos, no solo la esperanza que el Padre nos ha dado, sino que, dice en el verso 3, sino que también nos gloriamos, en otras versiones dice nos gloriamos en las tribulaciones. Y entonces uno pudiese preguntar, ¿qué tiene la justificación por fe que ver con gloriarnos en las tribulaciones? Porque uno entiende claramente que tenemos paz para con Dios, uno entiende que tenemos esperanza, pero entendemos que de igual forma que como tenemos paz, nos podemos gloriar en las tribulaciones. Entonces miren cómo sigue. Nos podemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Recuerdan Santiago? Cuando leímos un poquitito al principio en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones no por las tribulaciones en sí, nuevamente, sino que nos gloriamos porque las tribulaciones producen algo y no son a causa de que Dios está en algún sentido enemistado con nosotros, porque nosotros ya estamos en paz con Él. La relación de paz que tenemos con Él no se funda en nuestros hechos, no se basa en nuestros hechos, se basa en el glorioso hecho de la cruz. Estamos en paz con Dios porque hay un sacrificio delante de Él, hay una sangre que habla mejor que la de Abel, hay un sacrificio delante de Él que fue hecho una vez y para siempre, y hay una sangre presentada delante del trono de Dios que ganó para nosotros eterna redención. Entonces, no podemos pensar que la tribulación o que las circunstancias son a causa de una cierta enemistad que pudiésemos tener con Dios, porque estamos en paz con Dios a causa de la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo lo entendemos entonces? Bueno, lo que yo entiendo o tengo cierta eh, acercamiento a lo que creo que Pablo nos está mostrando, es que nada de aquello que nos ocurre, nada de aquello que nos está sucediendo, por supuesto, no me refiero a consecuencias de pecados, para aclarar solamente, sino que me refiero a las circunstancias que estamos viviendo, nada de aquello deja de tener un fruto en nosotros a causa del llamamiento que en Cristo tenemos. Nada. Bendito sea el Señor. Sabiendo que la prueba, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice el verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claro, a veces podemos interpretar como a veces la gente interpreta cuando está con situaciones complejas o con momentos de prueba o de tribulación, podemos interpretar como que Dios está enojado con nosotros o qué pasa con nuestra fe. No, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Alegrarnos, tener sumo gozo, porque aquello que nos está ocurriendo, lo único que va a traer es un extraordinario buen resultado que nos va a permitir
apreciar en nosotros, algo de aquella gloria que vemos en Cristo. Entonces, para completar un poquito esta idea, fíjense en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, que también está escrita más o menos en la misma época. Pablo claramente escribió alrededor del año 60, 58, 60, Romanos y las dos cartas, primera y segunda de Corintios. Algunos incluyen Gálatas y algunos colocan a Gálatas al principio. Pero claramente estas tres cartas están escritas más o menos en la misma época, al igual que la carta de Santiago y la carta primera de Pedro. Y fíjense cómo en segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y miren cómo presenta al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Y cómo supo Pablo que era un Dios de toda consolación? Porque fue consolado. Fue consolado en una situación muy, muy compleja que vivió. Fíjense en el verso 8 dice, porque hermanos, no queremos, 2 Corintios 1:8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vaya, sí fue complejo, porque normalmente uno tiene como ciertos recursos para que cuando está en una circunstancia compleja, uno dice, bueno, puedo resolverlo de esta manera o puedo salir adelante de esta manera, pero cuando ya uno dice, no tengo esperanza alguna, Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, sabíamos que perdimos la esperanza de conservar la vida. Eh, Llegamos a un punto en que, voy a decirlo de esta forma, a ver si lo podemos entender, finalmente nos rendimos. Dijimos, ya, no hay nada más que hacer, hasta aquí llegamos. Pero miren el verso 9, qué precioso. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Para qué ocurrió esta tremenda tribulación de la cual habla Pablo? Este tremendo dificultad, o esta tremenda dificultad, este ser abrumado más allá de nuestras fuerzas, bueno, no ocurrió simplemente porque tenía que ocurrir y porque la vida es azarosa y porque a algunos les toca una cosa y a otros otra cosa. Esa no es nuestra fe, porque tenemos a un Dios que es nuestro Padre. Ocurrió, dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino, aleluya, en Dios que resucita a los muertos. O sea, perdí la esperanza de conservar la vida. Lo voy a graficar de esta manera. Mañana lunes y listo. Hasta aquí llegué. No hay más, no hay vuelta. No hay nada que se pueda hacer. He orado, he pedido, he clamado y no hay nada que se pueda hacer. Mañana lunes me rendí. Perdí la esperanza. En el caso de Pablo era la esperanza de conservar la vida. Pero miren, hermanos míos, qué gloriosa sabiduría de Dios. Si alguna tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿En qué consiste esta gloria de la sabiduría de Dios en Pablo? Miren, todo esto sucedió para que nosotros pudiésemos confiar en Dios, que resucita a los muertos. Hay una, hay una experiencia muy fuerte de Abraham. Y es cuando tiene que llevar a Isaac al sacrificio.
muy fuerte. Porque el mismo Dios que le dio a Isaac es el mismo Dios que le pide que sacrifique a Isaac. Acerca de la edad de Isaac no se sabe mucho, pero probablemente dado que subió una montaña y llevó algunas cosas a cuesta, no tuvo que haber sido un niño pequeño. Isaac fue puesto en el altar y vio a su padre levantar el cuchillo. Pero el escritor de los Hebreos nos dice que Abraham estaba seguro que Dios podría levantar aún de entre los muertos a Isaac. Bendito sea el Señor, que cuando estamos inclusive en la peor experiencia de nuestra vida, hay una provisión de sabiduría de Dios para saber que aquello nos permite confiar en Dios que resucita a los muertos. Y un poquito más allá, en esta carta, la misma carta de 2 Corintios, capítulo 4, verso 17, a mí me parece que es tan hermoso cuando Pablo mira la tribulación un poco distanciándose de ella, porque dice, porque esta leve tribulación momentánea, y cuando la presenta, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Y, y parece que era tan horrible lo que estaba viviendo, pero aquí en el 4:17 dice era leve. Y también parecía que no iba a terminar nunca, y ahora está diciendo es momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tened por sumo gozo. ¿Por qué? Porque aquello que podamos estar viviendo, lo único que va a ocurrir con nosotros a causa de la paciencia, de la perseverancia, es que va a haber un peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y qué otro peso de gloria puede haber que no sea Cristo Jesús en nosotros? Entonces miren, y es sorprendente cómo a partir de las Escrituras uno puede mirar que a pesar de la complejidad de los tiempos que podamos estar viviendo, Dios está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros, que está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que nos permiten apreciar en nosotros un peso de Cristo que no teníamos, una gloria de Cristo de la cual carecíamos, un peso de gloria del único que es glorioso en medio nuestro, un peso de gloria del único que es honrado en medio nuestro, un peso de gloria que no nos correspondería a nosotros por nuestra propia debilidad, un peso de gloria que no se ajusta a nuestra condición, pero que Él lo hace y produce en nosotros un eterno peso de gloria. Bendito sea el Señor, que cuando vivimos o estamos en cierta tribulación, hermano, pidamos sabiduría, roguemos al Señor, Él nos dará abundantemente y un día podremos mirar y aquello que vivimos e inclusive dar gracias por aquello que vivimos porque produjo en nosotros. Hay un peso de gloria que antes no tenía, dice Pablo, y ahora lo tengo. Y sin lugar a duda, todos lo quisiéramos. ¿Pero qué lo produjo? Bueno, en 2 Corintios lo produjo aquello que vivió Pablo. Fuimos abrumados sobremanera. Quisiera concluir en la misma carta de 2 Corintios. Y fíjense que en esta carta
hay una linda expresión que creo que puede vincularse con lo que estoy procurando compartir con ustedes, queridos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En la misma carta, segunda de Corintios, les quiere dar a conocer la gracia de Dios. Gracia de Dios. Y aquí hay una primera reflexión que quisiera hacer. La gracia a veces la entendemos como el favor inmerecido y lo restringimos su significado a aquello. Es decir, siempre que hablamos de gracia, vemos una acción que corresponde a Dios, de la cual nosotros somos como los receptáculos, como los beneficiados. Pero miren aquí que la gracia no solo tiene ese sentido, porque sino que se aplica a las circunstancias que están viviendo las iglesias. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Y cómo sabemos que hay gracia de Dios? Entonces, verso 2, que en grande prueba de tribulación, y noten cómo lo presenta el apóstol Pablo, grande prueba de tribulación. Así que no nos queda duda de que la situación era bastante compleja. ¿Y qué es lo que menos uno tiene cuando está en grande prueba de tribulación? Gozo. Pero fíjense que cuando está la gracia de Dios, no solo como aquella gracia que es el favor inmerecido, sino como aquella gracia que nos capacita para, en medio de la tribulación y de la grande prueba de tribulación, Pablo dice, la abundancia de su gozo. ¿Cómo es posible tener gozo y gozo abundante en medio de una gran prueba de tribulación? La respuesta del apóstol es una, y es esta: la gracia de Dios. La gracia de Dios entonces no solo es el favor inmerecido que Dios nos ha concedido en su Hijo, sino también la gracia de Dios es esa capacidad extraordinaria de Dios en nosotros para poder tener gozo en medio de la tribulación. Y no solo esto, porque fíjense, y su profunda pobreza, y nuevamente Pablo dice, no solo es pobreza, sino que es profunda pobreza. Y así como en la tribulación lo que uno menos tiene es gozo, en la pobreza lo que uno menos tiene es generosidad. Pero fíjense lo que ocurrió habiendo gracia de Dios. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aleluya. Porque hay gracia de Dios. Bendito sea el Señor, porque hay no solo un favor inmerecido para nosotros que nos concedió salvación, sino como lo dice Pablo también a los Corintios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta preciosa gracia de Dios es la que se manifestó en las iglesias. ¿Cómo? Con abundante gozo y con abundante generosidad. ¿Cuándo? Cuando había tribulación y cuando había pobreza. ¿Y de dónde surge esto? Entonces uno lee un poquito más en 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, le dice a los creyentes del apóstol, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que conocemos, es algo en lo cual hemos tenido entendimiento, que por amor a vosotros
se hizo pobre. Queridos hermanos y hermanas, indudablemente que cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos ver aquello que Él hizo, que no tiene lógica humana o lógica de la naturaleza humana caída, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Glorioso y honrado, bendito el Señor, que toma una decisión que no nos preguntó a nosotros, que no nos consultó a nosotros porque le habríamos dicho como Pedro, que nunca esto te acontezca. Él tomó la decisión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y antes de afirmar su rostro compartía en la eternidad con Dios y por amor a nosotros, bendito sea Él, se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza, para que estando en la condición, recuerden que Él finalmente solo tuvo una túnica y fue despojado de todo, nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, hay sabiduría provista por Dios que está en su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y es una sabiduría que nos permite, que nos concede no solo entender aquello que podamos estar viviendo, sino que también nos concede la gracia, la capacidad sobrenatural, la capacidad que no está en este mundo para vivir conforme al corazón de Dios. Y que nos sea añadido un peso de gloria que antes no tenía. Hacia el final de la vida del apóstol Pablo, en el testimonio que tenemos de él en 2 Timoteo, él tiene una frase extraordinaria. Él dice, el tiempo de mi partida ya está cercano y yo estoy para ser sacrificado. No es que el imperio romano me va a matar. No, yo voy a estar como un sacrificio. Y es tan precioso esto, hermanos, porque cuando escribe Filipenses dice no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Y cuando Pablo dice a lo que prosigue, dice participar inclusive de su muerte. Y Dios le permite en 2 Timoteo esa experiencia gloriosa de morir por causa de Cristo. Y de entender que esa muerte la expresión es como una libación, como una ofrenda. Señor, te he servido toda la vida. Se acabó el tiempo de mi servicio, pero me queda mi vida. Te la doy. Y recibiremos la corona incorruptible de justicia. Queridos, estamos viviendo tiempos que no pueden ser en algunos casos complejos, pero tenemos socorro de lo alto. Y si no lo estamos viviendo, sepamos que cuando tengamos que ser afligidos un poco en diversas pruebas, tenemos socorro de lo alto. Y podemos inclusive, contra natura, diría yo, alegrarnos en medio de la tribulación. Oramos un momentito allí donde estemos y presentémonos delante del Señor un tiempo para que el Señor, en primer lugar, sea honrado en nuestras vidas, en nuestras familias y también que en aquello que le necesitamos, como dice el Salmo
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre bueno,